llamo Darío y sé que esto no es un sueño, lo sé porque siento el calor pegado a mi piel, el olor a óxido mezclado con algo más, algo rancio y dulzón que se pega al paladar, el zumbido agudo de las tuberías sobre mi cabeza, un sonido que no es mecánico, sino casi orgánico, como si algo dentro de ellas respirara. El sudor escurre por mi cuello, pero no es solo por el calor. Es por el miedo, ese que se enreda en las entrañas y no suelta. Desperté hace unos minutos tirado en el suelo metálico, pero el tiempo aquí no parece seguir las mismas reglas. El aire estaba denso, espeso, como si alguien hubiera vertido plomo en mis pulmones. Cada inhalación era un esfuerzo, como si el lugar mismo se resistiera a dejarme vivir. Me levanté y vi que estaba en lo que parecía un pasillo industrial interminable, pero no era solo eso. Las paredes no eran lisas, tenían cicatrices, marcas de arañazos profundos, como si algo hubiera intentado abrirse paso a través del metal. Las cañerías no solo transportaban vapor. A veces, entre los silbidos, escuchaba gorgoteos, como si algo espeso y vivo circulara por ellas. Las válvulas viejas tenían manchas oscuras alrededor, como si alguien las hubiera tocado con manos sangrantes. Todo estaba cubierto de una capa grasosa, pero no era solo grasa. Al acercarme, vi que brillaba bajo la tenue luz, como si estuviera viva, contrayéndose lentamente. Recordé que antes estaba en una estación del metro, había tomado el último tren de la noche, pero ahora dudo si eso fue real. El vagón estaba vacío, demasiado vacío, como si nunca hubiera llevado a nadie más. Las luces parpadeaban, pero no era el parpadeo normal de un fluorescente gastado. Era irregular, como si algo las controlara, como si estuvieran enviando un mensaje en código. Cuando desperté, ya no había puertas, solo oscuridad, pero no era la oscuridad de la noche. Era más profunda, como si el mundo se hubiera borrado. Caminé unos pasos y el suelo se abrió bajo mis pies, pero no fue un accidente. Sentí que algo me jaló, como si unas manos invisibles me hubieran arrastrado hacia abajo. El túnel se partió en dos, pero los bordes de la grieta no eran irregulares. Parecían cortados con precisión quirúrgica, como si alguien hubiera planeado mi caída. Ahora estoy aquí, en este infierno de metal y vapor, y algo más me observa. Avancé despacio, pero cada paso resonaba como un tambor en el silencio acechante. Las tuberías no solo vibraban. A veces se inflaban, como si algo empujara desde dentro, algo que quería salir. Los números pintados en las paredes no estaban mal borrados. Alguien los había raspado con furia, como si no quisiera que nadie los leyera. Algunos estaban tachados con esa sustancia negra y pegajosa, pero al tocarla, sentí que se movía, que se adhería a mis dedos como una telaraña voraz. El pasillo se estrechaba en algunos puntos, pero no era un diseño arquitectónico. Eran marcas de dientes en el metal, como si el lugar hubiera sido mordido por algo enorme. Las cámaras grandes no solo tenían máquinas apagadas. Algunas tenían manchas en el suelo, patrones que se asemejaban a cuerpos arrastrados. Los motores no estaban inactivos. Sus cables se retorcían levemente, como serpientes dormidas, esperando una señal para atacar. No hay relojes aquí, pero el tiempo se mide en latidos de pánico. Mi lengua está seca, pero no es solo sed. Es como si el aire me robara la humedad, como si me estuviera momificando vivo. El aire no solo quema. Tiene un sabor, a cobre ya podrido, como si estuviera contaminado con algo que no debería existir. El sonido del metal no es constante. A veces hay pausas, silencios demasiado largos, como si el lugar contuviera la respiración. El vapor no sale como suspiros. Sale en ráfagas, como si algo lo exhalara desde las profundidades. Entonces, lo escuché. Un golpe seco, pero no era un golpe cualquiera. Era el sonido de algo rompiéndose, como si una costilla se diera bajo presión.
luego otro, pero este era más hondo, más personal, como si algo estuviera probando el suelo, buscando el punto exacto donde yo estaba. No caminaba descalzo. Sus pies eran demasiado largos, terminaban en puntas retorcidas que resonaban como cuchillas contra el metal. Me pegué a la pared, pero la pared estaba tibia, como si hubiera sangre corriendo por dentro. Contuve el aliento, pero el aire escapó de mis pulmones en un gemido involuntario. Los pasos no solo hacían retumbar las tuberías, las hacían cantar, un sonido agudo y distorsionado, como si el lugar entero fuera parte de su cuerpo, una extensión de su ser. Seguí caminando, pero ya no era solo miedo, era certeza. Algo me seguía, y no solo eso. Sabía dónde estaba. La puerta oxidada no estaba cerrada. Estaba entreabierta, como una invitación. La sala oscura no carecía de luces. Las luces estaban rotas, destrozadas desde dentro. El resplandor rojo no venía de una rejilla. Salía de algo más abajo, algo que hervía en la oscuridad. El calor no era insoportable. Era deliberado, como si el lugar quisiera cocinarme vivo, ablandarme para lo que viniera después. Y entonces lo vi. La criatura no era delgada por naturaleza. Estaba desnutrida, como si hubiera pasado siglos esperando algo como yo. Su cuerpo no era de alambre. Eran huesos retorcidos, fusionados con piezas de metal, como si alguien lo hubiera reconstruido una y otra vez. Los tubos rotos en su cabeza no colgaban. Se movían solos, buscando el aire como lenguas de serpiente. No caminaba en silencio. Susurraba, palabras en un idioma que no era idioma, sonidos que se clavaban en mis oídos como gusanos. No avanzaba con intención. Sabía exactamente dónde estaba, porque el lugar se lo decía, porque yo le pertenecía ahora. Me escondí entre los tambores, pero no estaban vacíos. Estaban llenos de algo blando y húmedo que se movió bajo mis pies. Recé, pero las palabras se me enredaban en la garganta, porque aquí, los rezos no son escuchados. La criatura no pasó cerca. Se detuvo porque quería que yo supiera que podía verme, que siempre me había visto. Su cabeza no giró. Se desenroscó, con un crujido de vértebras que nunca debieron existir. No olfateaba mi miedo. Lo bebía, lo saboreaba, porque el miedo era lo único que la mantenía viva. El tubo no cayó por accidente. Algo lo empujó. Algo que quería verme correr, que quería jugar. El sonido no fue suficiente. Fue una explosión, un grito en el silencio, una invitación al final. La cosa no se movió como un animal roto. Lo hizo como un depredador que conoce cada centímetro de su guarida. No tropecé. Algo me agarró del tobillo, algo que salió del suelo, algo que había estado esperando. Caí de espaldas, pero no fue un accidente. Fue una ceremonia. Y lo último que vi no fue su sombra. Fue su cara, o lo que debería ser una cara, abriéndose como una flor de metal y carne, preparándose para recibirme.